Hola, muy buenos días. Gracias a todos los amigos, clientes y comunidad de BTG Pactual por estar conectados hoy a este webinar post plebiscito de salida, donde, bueno, me imagino que todos vieron los resultados, así que no vale la pena pasar por los números en este momento. Tenemos dos grandes invitados, Oscar Landerreche, doctor en economía del MIT, ingeniero comercial, economista de la Universidad de Chile, profesor titular también de la Facultad de Economía y Negocios de esa universidad, un académico e intelectual del mundo de la economía, pero también con experiencia en el mundo político, en empresas públicas. Y por otro lado, Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, con amplia experiencia en el análisis político, también como asesor de diferentes centros de estudio ligados obviamente a partidos políticos, así que amplia experiencia para poder analizar este resultado post plebiscito. Yo creo que lo que ocurrió ayer, así como para establecer una equivalencia con el fenómeno que ha estado dominando la política chilena, que es por supuesto el estallido social, ayer ocurrió lo que yo llamaría un estallido democrático, ¿no? Ocurrió una cosa de una proporción y de una magnitud que no habíamos visto quizás desde el plebiscito del 88, en términos de la importancia, del tamaño. La cantidad de gente que votó fue muy significativa. Es imposible saber cuál fue el efecto que tuvo el voto obligatorio. Yo creo que tuvo, tengo la impresión de que el voto obligatorio claramente tuvo un efecto. Eh, 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 Claramente las encuestas, ahí Gonzalo va a saber un poco más, pero las encuestas, obviamente había una cosa, todos los que sabemos un poquito de encuestas sabíamos, de antes lo habíamos estado diciendo, de que era imposible predecir el votante probable, porque no había un modelo, no había un espacio sobre el cual correr la regresión, por así decirlo, ¿no? Así que era bien difícil, y lo que ocurrió fue el escenario más extremo, que le sumó una enormidad a la brecha del resultado. El resultado es muy fuerte. Piensen ustedes cuán fuerte es este resultado si le suman al hecho de que, al menos en la élite política, y yo soy testigo de eso, hubo un porcentaje importante de gente que votaba a prueba, pero en el fondo, en su intimidad rechazaba, ¿no? O sea, que consideraba que era un mal texto, pero igual votaba a prueba por un tema de lealtad política. Es imposible saber cuánta gente del votante de a pie es eso, pero eso le suma aún más cuán malo fue la apreciación de la ciudadanía respecto al texto constituyente. Esto va a generar una crisis muy profunda en la izquierda, muy dura, que va a durar bastante tiempo, bien complicada de procesar, porque hay mucha gente que tiene responsabilidad dentro de esta derrota. Es una derrota colosal desde mi punto de vista para el proyecto de la izquierda, de las dos izquierdas, para las dos, es una derrota gigantesca. Yo vi en el tono de los actores anoche, había algunas excepciones de gente con desvaríos extremos y mundos paralelos, y hoy en día es impresionante eso, ¿no? Como que no ven la realidad, ¿no? Pero yo creo que en su mayoría, francamente, me pareció que en los paneles que yo vi, al menos en la noche, tanto en la derecha como en la izquierda, más o menos, digamos, en promedio, es lo que uno esperaría escuchar. El presidente hizo un discurso que me pareció que era lo que podía hacer. Es un poco raro, digamos, pasar en 24 horas de ser el jefe de una campaña a Mandela, digamos, que está por sobre el bien y el mal. Me parece como súper difícil la operación que quiere hacer, pero bueno, es lo que tiene que hacer. Así que yo creo que eso. Lo que sí creo es que respecto del tono y la actitud de los distintos actores, es muy temprano aún. O sea, tenemos que ver cómo entra esto, no solamente en el estado de ánimo de la élite política, sino en el estado de ánimo de los chilenos, ¿no? Porque la mayor parte, creo yo, de los chilenos y chilenas no esperaban este resultado, ¿no? Se esperaban una cosa más estrecha, qué sé yo. Entonces, también en el votante de a pie, de nuevo, esto es un nuevo escenario que tiene que procesar, ¿te fijas? Entonces puede cambiar, puede evolucionar el estado de ánimo, y ahí es donde yo veo los peligros, digamos, porque yo veo que este resultado tan categórico puede inducir a la gente como a decir, bueno, ya esto se acabó, digamos, ¿eh? Y eso es un enredo, es una cosa complicada, pero en fin, esas son como mis impresiones iniciales. Gonzalo, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, sí, yo creo que acierta Oscar cuando habla que esto fue un evento tectónico, ¿no? Algo que fue un terremoto nivel Valdivia, ¿no? Algo que donde antes había montañas, hoy día ya no las hay.
cambió el mapa político de Chile, está más de más decirlo. Todavía no logramos identificar exactamente en qué coordenadas, pero sí en el sentido, ¿no? Hay un cambio muy fuerte del mapa político cuando uno va revisando región por región, o sea, cuesta encontrar en nuestra historia política una elección donde todo el país haya tomado una sola dirección, se haya movido en un solo sentido y con la misma fuerza, ¿no? Ahora, yo diría que es el regreso del sentido común, ¿no? El regreso del votante mediano, como se dice tradicionalmente. Es decir, el que hayan votado 13 millones, creo que explica en gran parte el resultado. De aquellos que tuvieron un mensaje que apuntó a ese votante más moderado, conectó con él. Aquellos que apuntaron todavía en la cultura de la identidad, a una fórmula que le había sido exitosa, porque hay que reconocerlo, ¿no? O sea, el Frente Amplio es el gran fenómeno político chileno a partir de la cultura de la identidad, ¿no? De generar una identidad propia distinta de la otra izquierda y después de generar, a partir de eso, generar una identidad incluso a nivel nacional, que le permitió acceder al gobierno en un periodo récord, ¿no? En menos de 11 años, a acceder a la presidencia de la República. Pero cuando uno mira que en la elección en la cual el presidente Boric fue elegido, ¿no? Y con el apoyo que fue elegido, palidece, ¿no? Frente a los números de lo que vimos ahora. Yo creo que uno de los primeros grandes ganadores va a ser el voto obligatorio y va a ser también el regreso del ciudadano moderado, ¿no? Del chileno medio, de ese que no siempre quiere participar, pero que tiene opinión y que cuando se ve obligado a dar su opinión la da de manera categórica. Y yo creo que no, a mí no me llamó tanto la atención, en general cuando uno mira las encuestas no anduvieron tan mal en términos de... La cocina de la encuesta fue la que falló, ¿no? Esta seducción del votante probable, ¿no? Esto de, claro, frente a un fenómeno de cambio de conducta, en general las encuestas no aciertan, porque las encuestas están hechas en función de qué, de comportamiento, ¿no? De la repetición de ciertas conductas anteriores. De hecho, cuando se hablaba y uno escuchaba a los encuestadores hablar del votante probable, las variables a utilizar, y quizá ahí está el principal error, era qué probabilidad hay de que vote en función de que lo haya hecho antes. Y resulta que en esta elección tuvimos millones de chilenos que fueron a votar por primera vez. Solo una imagen, ¿eh? Entrevistaban a una señora en Maipú, tenía 76 años, y le decía que estaba muy orgullosa de ir a votar, y dijo, no, yo estoy mucho más orgullosa que mi hija vota hoy día por primera vez. Le dijo, pero ¿cuántos años tiene su hija? 40 años tenía. 40 años y votaba por primera vez. Entonces, ese es un buen resumen de lo que significó la entrada de nuevos electores. Ya la entrada y salida de electores explicaba siempre los resultados de las elecciones de voto voluntario, pero aquí esta entrada masiva, ¿no? de electores, varios millones de electores que lo hicieron por primera vez, marcó yo creo que una diferencia sustantiva. Ahora, para el gobierno, yo creo que no ver venir esa participación o no tener un mensaje que conectara con ese elector más moderado, menos involucrado, menos politizado, menos ideologizado, le jugó muy en contra. Es muy evidente de que la entrada de esos electores fue lo que abrió la brecha, ¿no? Abrió la brecha de manera sustantiva en beneficio del rechazo. Ahora, ¿cómo leerlo? Yo creo que en estos días la moneda va a estar en eso, ¿no? En leerlo y con una premura, que es dar señales políticas de tratar de entender lo que pasó. Pero también en Chile Vamos y en general todas las fuerzas que estuvieron por el rechazo, ¿no? Tuvo la centroizquierda por el rechazo, tuvieron grupos de la sociedad civil, el propio Chile Vamos y otras fuerzas políticas, nace un sentido de responsabilidad. Responsabilidad porque a lo que se invitó detrás de ese rechazo era rechazo por una mejor, es decir, rechazo para avanzar hacia una nueva constitución. Y yo creo que la manera de cumplirlo, obviamente, que el protagonismo va a estar centrado, naturalmente, en aquellos que lograron mayor credibilidad ante los chilenos, en este caso casi 8 millones, 7.800.000 chilenos que votaron por el rechazo. Oscar, un análisis y pregunta que es complejo de resolver. A diferencia de la convención donde se votaba artículo por artículo, a los ciudadanos lo llamaron para decidir apruebo o rechazo el texto íntegro. Pero creo que uno, en base al desarrollo de la discusión constitucional, las diferentes iniciativas ciudadanas, las campañas, etcétera, uno podría hacer algún análisis. Y me gustaría entender, bajo tu punto de vista, qué falló, qué es lo que generó mayor rechazo en la población, qué se hizo bien, qué se hizo mal.
Correcto, yo creo que fueron una mezcla de cosas. Me parece a mí que fue muy central el comportamiento, el mal comportamiento, francamente, el comportamiento poco respetuoso e inapropiado de muchos convencionales. De nuevo, siempre hay que decir que no son todos, incluso puede ser hasta una minoría, pero fueron demasiado significativos desde el punto de vista del liderazgo y de los medios. Me parece que eso ofendió a mucha gente, o sea, creo que cada uno de nosotros lo vio en su entorno, digamos, gente que se iba dando vueltas, familiares de uno, a medida que ocurría Rojas Vade, que ocurrían, digamos, distintos, el señor que vota desde la ducha, o sea, son cosas increíbles realmente, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso tuvo un efecto porque está bien. Creo que hay una encuesta que en algún momento mostró que el 25 o 30% de la gente decía haber leído la Constitución, pero eso no se lo cree ni Gonzalo Miller. ¿Ah? O sea, no lo cree nadie, ¿no? Entonces, porque la gente representa virtud en las encuestas. Entonces, obviamente eso fue un efecto muy importante. Y eso, por si acaso, no hay que verlo como un defecto, porque la naturaleza de una democracia representativa está basada en una cosa muy simple y muy de sentido común, y es que la gente no tiene tiempo, la gente que trabaja, pues, ¿no? La gente que tiene una familia, no tiene tiempo para estar metido en todos los temas y al detalle, y lo que hace es delegar, ¿no? En agentes, en personas, en políticos, en líderes, que los represente, ¿no es cierto? Y la única manera que tiene de juzgar su trabajo es sobre cositas, sobre elementos comunicacionales muy precisos, ¿no? Y por eso es que es tan importante la estética en política. ¿Mm? La estética es importante, digamos, y las formas son importantes, porque uno a veces juzga, sí, uno a veces juzga los libros por su encuadernamiento, efectivamente, porque no le queda otra. Entonces, lo que pasó con la convención es que trató a propósito de mostrar un mal cuaderno, digamos, y la gente simplemente no les creyó, ahí perdió completa credibilidad. Ahora, yo creo que si uno mira la temporalidad de la caída de la convención y la subida del rechazo en el tiempo, claramente hubo un efecto con dos temas. O sea, para mí hay dos temas que fueron evidentes. Uno fue el tema del aborto, ¿sí? Que independientemente de la posición que uno tenga, hay por lo menos una mitad del país, digamos, que es un poquito más conservadora en ese tema, quizá, ¿no? Y eso fue complicado. La manera en que fue presentado fue complicado. ¿Ah? Innecesariamente a mi juicio. Y el segundo fue el tema de la plurinacionalidad. De nuevo, un tema con el cual uno puede tener distintas posturas, qué sé yo, pero la manera en que fue presentado, ¿no? Y si uno suma esas dos maneras en que fue presentado a el desprestigio de la convención y la falta de credibilidad que tenían, me parece a mí que esos fueron los dos temas clave. Y ya de ahí en adelante, me parece que fue muy difícil recuperarse para la convención. Yo honestamente, claro, existe una discusión en la élite como intelectual, los profesores universitarios sobre el sistema político y nos agarramos de las mechas, digamos, que el semipresidencialismo atenuado y no sé qué cosa, nadie entiende nada, digamos. Yo no creo, genuinamente no creo que la independencia judicial y que todo ese tipo de cosas realmente haya empezado en la gente. Yo creo que son estos temas así como mucho más claros, más evidentes los que tuvieron un peso tremendo. Y a mí me parece que ya digamos, la última cosa pues, que rebalsó el vaso fue la falta de respeto sistemática hacia los símbolos patrios. Lo digo con toda sinceridad. Yo tuve un momento muy, muy complicado para mí, lo confieso acá, cuando yo todavía era panelista en la radio, Gonzalo también, no sé si estaba en esa época, pero en las mañanas en la radio T13, al día siguiente de la inauguración, o el lunes siguiente, la inauguración de la asamblea, ¿no es cierto?, cuando pifiaron el himno nacional, digamos. ¿Ah? Y yo le decía ahí a la gente en la radio, le decía, mira, el que les habla es una persona que se crió en el exilio en Chile. Para mí la bandera y el himno tienen una cierta importancia, fíjense. Y no voy a aceptar que se le pifie y se le... ¿Te fijas? Entonces, ahí hubo un momento muy complicado. Y eso fue sistemático. Si algo, fue empeorando en el tiempo, como vimos en las últimas semanas. Entonces, yo creo que lamentablemente jugaron esas cosas estéticas en contra digamos, de los temas de fondo. Y yo diría que hay otro tema, que esto para revelarles algunas conversaciones íntimas que teníamos gente del mundo de la centroizquierda, ¿no? Que era como cuando, por ejemplo, alguien como yo salió por el rechazo, algunos amigos míos que estaban por el apruebo me invitaban a comer, a tomar unos tragos, como a hablar a ver si había algún espacio. Y yo lo que les decía era lo siguiente, yo les decía, mira, yo me he leído esto harto, me lo he estudiado, o sea, he estudiado harto este cuento, digamos. Y yo les decía, mira,
en principio, ¿no es cierto? Si tú me dijeras, digamos, de que este texto que se va a aprobar, quien lo va a amar y enmendar, o quien lo va a interpretar eres tú, quizá yo no tendría problema, ¿te fijas? O sea, estoy disponible a darte un beneficio de la duda a ti, porque te conozco y sé que eres una persona responsable, sensata y democrática. Sí, pero uno no escribe los documentos de esa manera, ¿no? Los documentos legales, como saben los abogados, uno los cuestiona en el peor escenario. Y yo creo que la gente se puso en esa parada. La gente se puso en la parada, bueno, si me van a poner una constitución arriba de la cabeza, tengo que pensar en los escenarios malos, no en el escenario My Little Pony, digamos. ¿Ah? Entonces yo creo que eso es lo que es como decir, imagínate, una clase política que no tiene credibilidad, te pide que le creas que no te preocupes, si esto va, igual lo vamos a arreglar. ¿Por qué les van a creer? No les van a creer, ¿te fijas? Entonces ahí yo creo que esa idea, digamos, ese problema de créeme que esto lo vamos a arreglar después, a una clase política que no tiene credibilidad era como casi imposible. Me parece que eso fue un factor. Gonzalo, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué la ciudadanía rechaza el texto? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Oscar en términos de que el análisis no es solo racional, ¿no?, que hacen las personas, sino que tiene mucho de emocional. De hecho, a mí me tocó participar de la coordinación de la franja ciudadana por el rechazo y los principales estudios que hicimos fue del tipo emocional, de cuáles eran las emociones dominantes en cada uno de los momentos. Y uno veía como en el plebiscito de octubre del 2020 la emoción dominante era la esperanza, pero por lejos, ¿ah? Incluso marcaba más que el propio apruebo, en esa que ya había marcado 78%, la emoción dominante de esperanza llegaba a niveles de 85% dentro de la ciudadanía. O sea, había un momento de esperanza. Y lo que bien describe este relato de Oscar, lo que fue transformando esa esperanza fue en frustración, ¿no? De aquel que tenía expectativa y que la veía frustrada, ¿no? La veía mal aprovechada. Este concepto de la farra que se fue instalando en torno a la convención. Entonces, ese sentimiento de esperanza se transformó en una frustración muy, muy importante. Muy, 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 muy fuerte en todos los niveles y de hecho se manifestaba en temas específicos, ¿no?, propios de cada sector. Pero cuando uno mira, y claro, hoy día uno ve una homogeneidad en términos del norte, del sur, incluso en la región metropolitana, pero para cada uno de esos sectores había una razón distinta, ¿no? Cuando uno mira en Cañete, ¿no?, el rechazo llega al 78% en Cañete. ¿Qué duda hay de que la falta de convicción frente a la violencia, ¿ah?, o el hecho de que en la nueva constitución, por una respuesta ideológica, no jurídica ni política, sino que ideológica, se sacara el estado de emergencia? Para ello era prácticamente una declaración de desamparo, ¿no? O sea, ¿qué opción tenía alguien en Cañete o en Tirúa o en general en la macrozona sur de no votar rechazo a la nueva constitución? Y así en cada uno de los sectores surgían temas distintos, pero lo que tenían en común era un sentimiento de frustración muy fuerte hacia la convención y después de frustración a la manera en que se habían ido resolviendo distintos temas. Quiero poner solo un ejemplo. En Chile, ya habiendo tenido alternancia en el poder en todos los signos, ¿no?, había una política que tenía trazabilidad, que gobierno tras gobierno se mantuvo y se continuaba, se profundizaba y se mejoraba, que era la política de vivienda. De hecho, el derecho al acceso a la vivienda no estaba en la Constitución, no estaba en la Constitución anterior. O sea, quizá era la conversación más simple y fácil de todas. Era algo nuevo, existía, por decirlo así, una sola opinión en torno al derecho a la vivienda, y resulta que, de nuevo, la ideología, no ponerle propia. Era tan fácil ponerle propia, ¿no? No digna, acceso, garantizado, y un enredo, ¿no? Y este simple acto de no ponerle propia hizo que en las personas naciera la sospecha, ¿no? Naciera esta incredulidad de decirle, ¿y por qué no le pusieron propia? Si lo que yo sueño es una vivienda propia, ¿no? No, porque van a haber algunas que son para arriendo. Y bueno, y no hay que ser muy inteligente para saber que si hay cosas que son para arriendo de manera permanente, no van a ser propias para aquellos que les toquen ese tipo de vivienda y sí para otras. Es la separación de no saber, bueno, ¿y cuál me va a tocar a mí? ¿Me va a tocar la de arriendo o me va a tocar la propia? Era un autogol, pero de media cancha, en un tema que era pero absolutamente fácil,
los ministros de vivienda siempre son de los ministros mejor evaluados, ¿no? Son de las políticas que mejor recibidas por la ciudadanía. Incluso en eso, la ideología, el exceso de ideología metió la cola. Y estoy de acuerdo también que la plurinacionalidad jugó un rol clave, ¿no? ¿En qué? En arañar algo que es muy sentido para los chilenos, la igualdad ante la ley. Algo tan simple y querido, la igualdad ante la ley. Esta construcción de distintas naciones que pasaba por hacernos distintos frente a la ley, generó un ruido fuertísimo en todo, incluso en los propios chilenos de origen mapuche, ¿no? Que ampliamente también votaron rechazo. Entonces, de nuevo, mucho gustito ideológico, mucha concepción ajena al sentido común nos fue distanciando. Quizá en una elección, y así lo esperaba la propia moneda, ¿no? Si la moneda decía, si votaba poca gente, tenían una opción de ganar. ¿Por qué? Porque volvíamos a la cultura de las identidades, ¿no? A los movilizadores, a los grupos, a que el municipio era capaz de mover a esta apuesta, ¿no? Quizá la mejor imagen de eso es el acto de cierre en la Alameda, ¿no? Esas 150.000, 200.000, póngale el número que usted quiera, 300.000 personas que se convocaron ahí y que hoy día aparecen como un fenómeno ajeno a lo que fue el resultado del plebiscito. Oscar, hablemos un poco de liderazgo. Pensando ya desde anoche, ¿cuáles son los próximos pasos? A tu juicio, ¿quién debe tomar este liderazgo? Si es un bloque, es el presidente, el Congreso, es conjunto. ¿Cómo debe hacerse? Eh, También para extremar un poquito y presionar a la luz de los resultados, a tu juicio, ¿hay grupos que eventualmente quedan fuera de este proceso o nuevo proceso o tienen una menor participación? O sea, yo creo que por construcción, ¿no? Por construcción la presidencia y el parlamento son los protagonistas. Al inicio va a tener una importancia la presidencia en echar a andar el proceso, sin duda, pero como lo dijo el mismo presidente Boric, esto va a quedar radicado en el parlamento, ¿no es cierto? Es ahí donde se tiene que aprobar una reforma constitucional para echar a andar un nuevo proceso constituyente. Eso es clarísimo. Lo que yo sí creo es que no hay que ser ingenuos en algo, digamos, porque hay grupos, y grupos en la izquierda y en la derecha, cuyo proyecto político está basado en la política de identidad, digamos, o si tú quieres, para no usar una palabra tan sofisticada, en una política de nicho, ¿no? O sea, son grupos que nunca te lo van a decir, porque te van a decir que ellos aspiran a ser mayoría, pero en realidad su proyecto no es ser mayoría, sino representar a un grupo que tiene una visión muy particular digamos, y tener ese cliente muy bien, por así decirlo, capturado, ¿no? Muy fidelizado, para decirlo en el lenguaje de marketing, ¿no? Entonces, a esos grupos, ¿no? Por mucho que haya una necesidad hoy en día de construir grandes mayorías, puede que no les convenga realmente, ¿no? No les convenga y que más bien sientan que tienen que mantenerse dentro de su clientela, ¿no? Entonces, yo creo que hay grupos extremos, o sea, para decirlo derechamente, me parece que el Partido Republicano hay una pregunta sobre cómo va a actuar, hay una pregunta sobre cómo va a actuar el PC, hay una pregunta sobre cómo van a actuar ciertos segmentos del Frente Amplio, ¿no es cierto? Hay unas preguntas. Yo llamaría a todos a no ser ingenuos, a no esperar que ellos como que se suiciden, digamos, de su política, de su estrategia, porque sí, ¿no? De hecho, al revés, si yo veo un acto de generosidad de parte de ellos, de renunciar a parte de su política más identitaria, más de nicho, por construir este acuerdo que necesitamos hacer a nivel de país, yo lo celebraría enormemente, yo lo encontraría un acto de gran valor para ellos, francamente, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos. Pero la buena noticia, ¿no es cierto? Y en esto yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy claro. Yo he tenido discrepancias con algunos senadores involucrados en el proceso, digamos, pero la senadora Jimena Rincón, el senador Mateo Walker, con los que yo tuve discrepancias importantes en el tema de los retiros, por ejemplo, ¿no? Pero en esta pasada le hicieron un enorme servicio al país con los proyectos de aprobación de reducción de quórums en el Parlamento, lo que en efecto significa que si estos sectores extremos no crecen mucho, digamos, sino que se quedan ahí en los extremos, existen los números para aprobar las reformas que necesitamos para echar a andar este proceso. ¿Ah? Creo yo que si tú me haces a mí como decir qué creo que va a ocurrir, yo creo que los sectores estos que tienen esta política más de nicho se van a restar, ¿no? Se van a restar porque van a encontrar que es autodestructivo desde un punto de vista
de su estrategia política simplemente plegarse a una cosa ahí. Y donde yo creo que es más interesante y más peligroso, donde tenemos que poner harta atención, no es en la gente, por así decirlo, que está en el Partido Republicano, que está en el PC, ¿no? Sino que son las fronteras blandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos hemos visto la manera muy apropiada, y yo encuentro muy correcta, en que ha estado, digamos, presentando una posición el presidente de la UDI, ¿no es cierto?, Javier Macaya. Yo encuentro que lo ha hecho muy bien, de verdad que sí. Con un grado de generosidad, además de apertura, como de sensatez. Yo de verdad que he estado muy impresionado de cómo él ha actuado. Pero los que saben algo de política saben que allá abajo no es tan apacible, ¿no? Que cuando él apareció con esta posición como más bueno, vamos a continuar con el proceso, no era tan apacible las aguas adentro, ¿no es cierto? Entonces, claro, él naturalmente va a estar, me imagino yo, asustado de que en este proceso, si él se pone muy, por así decirlo, centrista, se le escape una parte de su partido y ahí va a estar los republicanos esperando. Y lo mismo pasa en el Frente Amplio, en el PS, para el otro lado, ¿te fijas? Entonces, esos márgenes son importantes de verlo, porque digamos, porque además hay otra cosa que hay que acordarse, ¿no? Que una cosa son las votaciones y otra cosa es cómo opera la política, normalmente. Las votaciones son con los ciudadanos, y si nos vamos a quedar con el voto obligatorio, ojalá sea así, probablemente eso nos va a hacer muy bien como país, ¿ya? Pero la operación práctica de la política, el día a día, ¿no? De cómo tú operas en la política, no es con los ciudadanos, es con la gente que milita. Y la gente que milita naturalmente es gente más convencida, ¿no? O por así decirlo, con visiones un poquito más duras. ¿M? Y tú tienes que atender a esa gente un poquito, ¿no? Entonces ahí hay un problema que yo lo encuentro difícil de administrar, pero dicho eso, creo que los números están como para holgadamente votar una reforma constitucional de 4/7 que permita echar a andar este proceso. De verdad lo creo. Oscar, solo para hacer una bajada concreta. Y dado que entiendo que tú tienes experiencia en investigación de teoría política, me acuerdo de la bolsa electoral que hacían en la Sí, facultad. pues hacíamos la bolsa electoral. Sí. No haberla hecho esta vez, me arrepiento. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿cuál sería tu propuesta? Ya esto es técnica, de modalidad de trabajo. ¿Repetir lo mismo? ¿Listas No. nacionales? ¿Cómo habría una bajada? Yo creo que hay que hilar un equilibrio muy delicado por varias razones. Primero, yo creo que está el tema de los plazos, ¿correcto? Porque yo creo que hay un poquito de hastío en la población con este proceso también, ¿no? Por lo tanto, no le podemos proponer a los chilenos un proceso demasiado largo, que sería lo que, por así decirlo, desde un punto de vista intelectual y de hacer las cosas calmadamente, sería como quizá lo preferible, te lo dice el profe universitario, ¿no? Pero en realidad no es posible políticamente. Pero por otro lado, tampoco debemos cometer el error que cometimos en la convención, ¿no es cierto?, de generar una cosa a matacaballo, digamos, con así todo Recuerden ustedes que la convención incumplió su promesa de sesionar en regiones, ¿no? Tuvo que sortear quienes presentaban de la gente que quería presentar frente a ella porque no les alcanzaba el tiempo. Entonces hay que hilar una cosa como ahí. Entonces yo siento que lo razonable es que esto sea un proceso que esté terminado dentro del próximo año. Creo que creer que es mucho más corto que eso me parece poco realista, francamente, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tiene que ocurrir, algo así como que se esté constituyendo por ahí por marzo, que termine a finales del próximo año. Si hacemos el plebiscito de salida a fines del próximo año, fantástico, si no a principio de enero del otro, no sé, una cosa así. Me parece a mí que eso es lo máximo que uno puede hacer. En el tema de elección, creo que está bastante instalado que vamos a corregir los errores del sistema de elección de convencionales. Creo que va a haber una representación de las naciones originarias proporcional a su voto, algo por el estilo, y eso está bien. Creo que va a haber paridad, y creo que eso ya está instalado, incluso en los sectores de derecha, está súper instalado. Yo creo que el tema de los independientes no se va a volver a cometer ese error. Creo que yo fui parte de una propuesta que se hizo desde Una que nos una, en que propusimos una cosa media exótica de imitar a los alemanes, que no sé si la gente sabe, pero para el Parlamento alemán tienen 2 votos, ¿eh? Uno como más mayoritario y otro como más proporcional, ¿no? Y el proporcional es en listas nacionales. Y entonces como que combinan lo mejor de los dos mundos. A mí me parece que algo así, alguna cosa así podría ser,
si es que no se considera que es demasiado exótico para los chilenos. Entonces, pero yo siento que está cerca. Escuchando a los políticos anoche, yo siento que está bastante cerca, habrá algunas discrepancias. Yo creo que eso va a funcionar relativamente bien. Creo que es importante hacer de entrada que el próximo cuerpo adopte las reglas de funcionamiento, porque el problema de la convención no fueron las reglas de funcionamiento. O sea, más o menos las adopte, todo bien. Y yo me debería hacer una sugerencia, que la puse en una columna de Substack que publiqué anoche en Twitter, que por si la quieren ver se llama No hay nada que celebrar. Yo me atrevería a proponerle a la clase política, digamos, de que el próximo cuerpo que haga esto se llame Asamblea Constituyente, que es como siempre se debió haber llamado. ¿Y saben por qué lo digo? Porque es importante diferenciar en la mente de la gente que este es un proceso diferente al anterior. No debemos hacerlo heredero, este proceso, de los defectos de la convención anterior, ¿no? Yo creo que hay que señalizar una diferencia muy clara, ¿no? Así que yo creo que no va a ser muy difícil llegar a ese acuerdo. Gonzalo, a tu juicio, ¿cómo se avanza en esto? ¿Quién toma el liderazgo? ¿Cómo deben hacerlo? Y te dejo arriba de la mesa una provocación, como decimos en BTG. ¿Cómo se hace un nuevo proceso sin que la etiqueta o el olor a cocina aparezca en la masa? Ya, sí, que la voluntad popular sea la guía. Yo digo que la primera señal es la que recibimos ayer, ¿no? De la cual todavía estamos interpretando, estamos reaccionando ante primeras impresiones. Yo creo que lo que ocurrió ayer está redibujando un mapa nuevo en Chile de todas maneras. Yo estoy de acuerdo que el voto obligatorio llegó para instalarse, son nuevas reglas, y las nuevas reglas van a provocar nuevos actores, ¿ah? Y nuevas formas de actuar. Eso es así. Independiente de que algunos hayan sido exitosos en las reglas anteriores, aquí es clave la capacidad de adaptación. Aquí hubo un cambio, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda en que los políticos, sobre todo aquellos que persisten en el tiempo y logran largas trayectorias, son aquellos que tienen esa capacidad necesaria de adaptación. Yo estoy de acuerdo en que no va a costar tanto ponerse de acuerdo, porque los errores respecto a la primera convención son bastante evidentes. No creo que los errores son la sobredimensión del pueblo originario, absoluta. Cuando uno mira las votaciones, incluso ahora en este plebiscito, entiende de que la gran mayoría de los pueblos originarios votan el padrón regular, lo hace así, lo hizo así también en la elección de mayo de convencionales, votaron el padrón regular y por lo tanto aparece absolutamente sobredimensionado ese mundo. Y lo segundo, la experiencia o mala experiencia de los independientes, que pena decir el problema de los independientes, porque yo le cambiaría un poquito el nombre. El problema no son los independientes. El problema fue la estafa de la lista del pueblo, ¿no? Algo que se presentó de una manera que no lo era y que finalmente nadie se reconocía como parte de la lista del pueblo. Al final no había ni un solo convencional que se reconociera parte de esa lista del pueblo, a pesar de que había obtenido 17 escaños. La fragmentación fue la fragmentación fue el gran problema, y eso va de la mano de la manera en que se articularon las listas, ¿no? Yo creo que eso también, ese error hay que corregirlo. Ahora, yo veo que hay dos calendarios posibles, ¿no? Independiente de que uno dice aquí no hay que apurarse más de la cuenta, pero lamentablemente, asumiendo nuestra idiosincrasia, hay solo dos calendarios posibles. Uno, asumiendo que no va a haber otro plebiscito, ya hay voluntad política para avanzar directamente a hacer una elección de convencionales, y esa elección podría ser el 18 de diciembre de este año. Si eso es así, uno podría tener trabajando en enero, en algún minuto de enero, hasta junio, julio, a una convención, o como queramos llamarla, ¿no? Me parece atendible el punto del nombre, ¿no? De separar los nombres, pero el objetivo es ese, ¿no? Escribir una nueva constitución. Si no tenemos elecciones en diciembre, lamentablemente, ya estamos hablando de tener elecciones la última semana de marzo o la primera de abril. Y en el primer calendario, nosotros podríamos tener un plebiscito perfectamente el próximo 4 de septiembre, me parece además una fecha que deberíamos ir recuperando, por nuestra tradición democrática y republicana, en el mejor sentido de la palabra. Podríamos tener un plebiscito de salida el 4 de septiembre, que además, con la expectativa de que si hacemos todo bien, sea un plebiscito donde estemos todos juntos, digamos, ¿no? Donde prácticamente el 90% de los chilenos se siente interpretado y vote apruebo a ese nuevo texto constitucional y le ponga fin a la discusión en torno a las reglas de la convivencia democrática en Chile, ¿no? Y podemos pasar a una etapa siguiente. Ahora, si eso no puede ser así, si es en diciembre, no me parece tan grave. Lo que sí, hay un cansancio, ¿no? Y el sentido de urgencia de la política
es lo que a la política le cuesta, ¿no? La política es deliberación, es verdad que es deliberación, ¿no? Y la deliberación a veces toma tiempo, sí, pero también tiene que tener sentido de urgencia. Yo creo que es muy riesgoso dejar la pelota en el aire hasta marzo. Yo creo que el propio gobierno debería tener los incentivos de adelantar eso. Alguien dirá, pero ¿por qué va a adelantar una elección si acaba de ser derrotado? Porque dejar la pelota en el aire le puede significar perder protagonismo, le puede significar un problema mucho mayor que enfrentar una elección el 18 de diciembre. Respecto de las reglas en general, yo creo que no yo por lo menos me atrevo a anunciar una. Los 2/3 tenían una lógica, ¿no? Generar consenso. Y era el quórum máximo que tenía nuestra Constitución en ese momento, 2/3. Hoy día ese no es el quórum máximo que tiene nuestra Constitución. El quórum máximo que tiene nuestra Constitución es 4/7. Y a mí me parece una regla razonable mantener que sea el quórum máximo de la Constitución el necesario para construir una mayoría que escriba una nueva Constitución. Si es lo que tenemos que aprender y dejar atrás, creo yo, a partir de lo que ocurrió ayer, es la política de las identidades, es la política de los nichos. Y eso no va a ser gratuito, obviamente, porque hay gente que le ha ido muy bien en ese negocio, ¿no? Ha formado sus nichos y a través de pequeñas minorías muy intensas ha logrado incluso el control de grandes sectores políticos. Yo creo que lo que pasó ayer y este gran pronunciamiento de 13 millones de chilenos abre la oportunidad a también empezar a dejar detrás eso y empezar a avanzar con lo que son las mayorías. Y por lo mismo me gustaría que las elecciones tomaran un tinte de mayoría, ¿eh? Tomaran ese tinte de mayoría. Una manera de hacerlo sin perder la representación es, por ejemplo, tener listas regionales, no nacionales, listas regionales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las regiones se sintieron muy avasalladas por lo que fue la discusión de la convención. Perdieron una pérdida de protagonismo. De hecho, el Senado, mira, el gran rescate del Senado es porque muchas de las regiones se dieron cuenta que en el Senado tenían más poder de lo que iban a tener en cualquier otra instancia política. La región metropolitana solo tiene el 10% de la representación en el Senado, el 10%, teniendo el 40% de la población, tiene solo el 10% de la representación. Y por lo tanto yo creo que el Senado va a recuperar su vitalidad y su importancia como eje. Hay muchos de esos temas que van a ser fruto de discusión. Yo creo que vamos a tener un acuerdo rápido, pero un acuerdo que parte la conversación a partir de lo que ocurrió ayer domingo. Es decir, hay casi 8 millones de chilenos que le dieron la responsabilidad a quienes coordinaron, desde la centroizquierda por el rechazo y otro, la derecha, ¿no es cierto?, el rechazo por una mejor. Y obviamente que ellos cuentan con ese mandato, ¿no?, de avanzar en un nuevo proceso, que lo van a hacer coordinadamente con el presidente, coordinadamente con el Congreso. Yo creo que las fuerzas democráticas en general son amplia mayoría en el Congreso actual y por lo tanto tienen un camino bastante avanzado de conversaciones en torno a estas reglas. No creo que sea el problema las reglas y solo va a terminar con la cocina, ¿no? Hay muchas de las palabras que hasta hace poco estaban proscritas, ¿no? Producto de la cultura de las identidades. Acuerdo, consenso, conversar con alguien que piensa distinto, sin que alguien grite traidor detrás, ¿no? Hoy día, en este nuevo escenario político, con estas nuevas reglas, yo creo que aparecen como mínimos comunes, mínimos democráticos, el hecho de que tú tengas capacidad de diálogo. De hecho, es lo que deberíamos ver en la señal, o lo que yo espero por lo menos, del nuevo gabinete. Personajes que tengan capacidad de diálogo y de acuerdo con quienes piensan distinto. Bueno, se entiende de ambas respuestas que al parecer el camino para retomar el proceso no sería algo tan complejo, ¿ya? Algo que comparto personalmente. Pero en paralelo tenemos un gobierno, tenemos una economía que se está estancando, inflación alta y un par de reformas bastante disruptivas sobre la marcha. En junio, el ministro Jackson decía que sin la nueva constitución, buena parte del programa era muy difícil de implementar. En agosto, el ministro Marcel decía lo contrario. Óscar, ¿qué viene para el gobierno en términos de agenda legislativa y obviamente enfocada desde el Poder Ejecutivo? Sí, yo estoy de acuerdo con Mario Marcel. Yo nunca entendí esa frase del ministro Jackson de que su programa de gobierno estaba condicionado al resultado de la constituyente, y por lo demás me parece muy peculiar esto de decir que tu programa está atado a la constituyente y después no intervenir sobre el proceso de la constituyente de un modo respetuoso y todo lo demás, pero todos sabemos que hubo una renuncia a la acción política de parte del gobierno
¿no? Sobre lo que está ocurriendo ahí adentro. Entonces, me parece una cuestión rarísima, que me cuesta mucho atribuirlo a otra cosa que no sea o entre flojera o frivolidad, se lo digo muy sinceramente, me parece impresionante. En fin, pero dado eso, dado el tema del programa, que no creo que el programa... Me parece que tú apuntas a lo correcto. Estamos enfrentando un escenario económico malo y que se está empezando a poner color de hormiga, como decían antes, ¿no es cierto? O sea, todavía estamos con los vuelitos, ¿no? Medio como que sabemos que viene la tormenta, pero ya se siente, ¿no? La inflación, por supuesto, ya está instalada, pero viene la desaceleración, ¿no? Capaz que justamente la reacción positiva de los mercados por el triunfo del rechazo, como que te compre una pequeña luna de miel ahí, ¿no? Ya hemos visto en la mañana el dólar, el IPSA, qué sé yo, pero vamos a ver, porque como tú bien dices, las reformas que han sido propuestas son bastante disruptivas. Yo diría que son centralmente dos. Una es una reforma tributaria, digamos que es muy necesario hacer una reforma tributaria en Chile, por supuesto, pero inevitablemente es una reforma que sube los impuestos, y una reforma tributaria que sube los impuestos, bueno, le genera incentivos desaceleradores a la actividad privada, eso es así. Y no solo eso, sino que en realidad lo central de la reforma previsional, ¿no? Una manera, por si acaso, una manera de ver la reforma previsional que va a terminar teniendo una cotización adicional que va a ser de alguna manera u otra solidaria o de reparto. Algo así va a ocurrir. Es que es una manera de colocarle impuesto a la renta a las clases medias, que no la pagan hoy en día. En vez de hacerlo a través del sistema de impuesto a la renta, lo hace a través de esto. Parece la mejor manera de hacerlo, pero eso puede ser terminando. Entonces, al final del día tú estás subiendo los impuestos, ¿no? En forma importante, y es muy difícil reactivar una economía si tu estrategia central es el alza de impuestos. De nuevo, se los dice alguien que piensa que estructuralmente necesitamos una estructura tributaria mayor y todo, está bien, pero dado que tienes la urgencia de reactivar, tú no te va a resultar con eso, digamos, eso no va a reactivar, ¿no? Nadie va a nadie va a invertir porque diga, o sea, lamentablemente aquí se me puede enojar los economistas de la DIPRES, digamos, lo lamento, digamos, pero nadie va a invertir porque balanceaste el presupuesto, ¿ya? No existe eso. En la historia de la humanidad, nunca. Un empresario ha dicho, oye, voy a invertir en este país porque está balanceado el presupuesto. No existe eso. No es real. Eso es una cosa que los economistas tienen en sus papers, pero no funciona así. Entonces tú tienes que generar otras políticas complementarias, digamos, a esta reforma que sí sean pro inversión. Algunas, en verdad, bastante estatistas. Ustedes sabrán que en el periodo de oro del crecimiento de Chile, una de las características que tenía este país, ¿no? Es que teníamos una inversión en infraestructura y obras públicas del orden de 3 puntos del PIB. ¿No? Estoy hablando, por supuesto, de la época en que Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas y después fue presidente, ¿no? Y hemos ido convergiendo a un gasto del orden del 1%, 1,5% a veces. Entonces, la mitad o menos, o un tercio. Bueno, echa a andar eso, pues. Echa a andar las obras públicas. Tenemos retraso en obras públicas en muchas áreas. Tenemos para la agenda de inversiones de las empresas del Estado, que son generadoras de actividad económica en ciertas partes del país. Así que está bien, tú puedes generar cosas desde el Estado, también puedes generar cosas para el sector privado, beneficios tributarios, clásicos, digamos, ¿no? Si tampoco hay que inventar el agua tibia, ¿no? Existe la depreciación acelerada, existen una serie de mecanismos que han sido usados muchas veces que tú puedes incentivarlo, e incluso si le quieres dar un carácter político, puedes decir, bueno, vamos a hacer algunos esquemas para favorecer y acelerar las inversiones de las empresas que tengan algún sentido de aportar al tema de la sustentabilidad o a la generación de empleos dignos. Tú puedes inventar una manera, digamos, de cuadrar un círculo, pero básicamente tienes que priorizar una reactivación. Y me parece a mí que si no se hace, que si seguimos con esta obsesión de que tu proyecto de desarrollo para Chile consiste en una reforma tributaria, ¿no? Honestamente, creo que muy pronto la gente va a estar muy insatisfecha con tu desempeño, ¿ya? Y por supuesto el tema entretenido de la violencia y el orden público se lo dejo a Gonzalo Müller, ¿no? Pero esa es mi visión del problema económico. Creo que tienen un problema súper complicado y muy pronto va a empezar a doler, y las señales de lo que está pasando en el mundo afuera es que esto solo empeora.
Gonzalo, ¿en qué pie queda el gobierno con el programa oficial, reforma tributaria? ¿Están los votos para eso? Reforma de pensiones. ¿Están los acuerdos para poder avanzar? Incluso se mencionó una reforma laboral avanzando hacia negociación ramal para el próximo año. Bueno, yo creo que primero el gobierno tiene que procesar de que la derrota que vivió ayer impacta no solo al gobierno, sino también a su agenda, ¿no? Muchos de los temas de cómo estaban resueltos, recordemos, partamos por pensiones, ¿no? La propiedad sobre los fondos, incluida la propiedad sobre la cotización, es algo que está muy arraigado en los chilenos. Yo no sé cómo el gobierno pretende transformar a lo que me suena de sentido común, que de hecho el gobierno anterior, ¿no? Sebastián Piñera trató de hacerlo, pero que muy honestamente describe, Oscar, es un impuesto a la renta a las clases medias. Y esa sensación de que es un impuesto está muy instalada y que de alguna manera va a ser difícil que avance, ¿no? Que se convence. Yo creo que va a tener que haber una conversación general. Yo creo que la reforma de pensiones no puede avanzar de manera aislada a la reforma tributaria, ¿no? Eso es así. Yo no soy economista ni de cerca, ¿no? Pero me gustan los números, sí. Y lo que miré es un solo número, una sola variable que uno mira, pero para mí me da una impresión. La última vez que Chile creció más de 2%, 2 años seguidos, fue hace una década. Hace una década. Entonces, cuando hablemos de crecimiento, hablemos en serio. Tenemos un problema ahí. Un problema que tiene su origen en un desacuerdo político respecto a la importancia del crecimiento. Ese es el fondo, ¿no? Hay un desacople entre la importancia que le da la política a la economía. Recordémoslo, ¿no es cierto? Hasta hace poco se decía que ya los economistas, empezó que en la Convención Constitucional llegó un solo economista. Estaban casi proscritos los economistas de la Convención, ¿no? Y por Dios que le hicieron falta tener más. De todos lados, con miradas distintas, pero también con las herramientas propias. Cuando tú ves que en el fondo se habla de crecimiento, todavía nos acordamos de nuestras viejas glorias, ¿no? De nuestros mejores momentos. Y resulta que hace 10 años que este país no crece más de 2%, 2 años seguidos. Imagínense, no me imagino una vara más baja que es, ¿no? 2%, 2 años seguidos. No, no lo hemos logrado. Póngale la contingencia internacional, póngale lo que quiera, pero hay una causa interna que tiene que ver con la política. Y cómo la política se transformó de un elemento de estabilidad durante los 90, durante los 2000, nos aburrimos de esa estabilidad. Y bueno, y aquí estamos bailando la inestabilidad política y cómo tiene implicancia directa en el bajo crecimiento o los problemas que estamos enfrentando en materia de crecimiento e inversión. ¿Eso no se va a resolver de un día para otro? No, pero tiene que ver de nuevo con una lógica distinta, con atreverse a tener acuerdos. Si el gobierno se abre a tener un acuerdo conjunto de reforma tributaria y reforma de pensiones, yo creo que tiene viabilidad. Si no, ninguna de las dos va a ser viable. En un gobierno que hoy día tiene minoría en el Congreso, no van a ser viables. Yo creo que, y además existe, póngale un pelo más a la sopa, de que va a tener en paralelo un nuevo proceso constituyente. O sea, una nueva discusión de reglas generales, ¿no? Y cuando quieras discutir reglas específicas. Ahora, como yo leo que el proceso constituyente lo que buscaba, su última causa tiene que ver con la relegitimar la política como el mecanismo de solución de nuestras controversias, pero también como el mecanismo de solución de nuestros problemas, ¿no? Y dentro de los problemas está no solo la falta de crecimiento, la inseguridad y una larga lista, ¿no? El alto costo de la vida. Y la manera de relegitimar a la política tiene que ver con un gran acuerdo. Hace también, cuando dice, ¿cuál fue el último gran acuerdo? Fue el Pilar Solidario, hace casi 17 años. Ese fue el último gran acuerdo transversal. La política de las identidades, uno de los daños que hizo fue pulverizar la posibilidad de acordar, de que personas que piensan distinto lleguen a un lugar común. Y por lo mismo, mi esperanza es de que este nuevo escenario político, con 13 millones de personas votando, que la democracia deje de ser asunto de unos pocos y vuelva a ser, ¿no? Lo que siempre digo ser asunto de todos, ¿no? De todos los ciudadanos. Nos va quedando poco tiempo, tuvimos un issue ahí, un problema técnico, así que les pido, voy a abusar de su tiempo, Oscar y Gonzalo, para alargar un poco la... Vale, muchas gracias. Para entender técnicamente y políticamente, Oscar, ¿qué dejarías tú si tuvieras que elegir uno o dos artículos de la actual Constitución? 1980, reformada de forma innumerable, 2005 también por Lagos. ¿Qué rescatarías uno o dos artículos de la propuesta que se rechazó?
¿Y qué agregarías que no está ni en la actual ni en la propuesta que se rechazó? Sí, déjame, no me puedo resistir a una cosa que dijo Gonzalo, que Gonzalo dice, estamos creciendo menos de 2%, 1%, y todos sabemos que ha habido un proceso estructural de decrecimiento, pero a los ingenieros comerciales, sobre todo, que están conectados, yo los llamaría a recordar su viejo modelo de Solow, ¿ah? De crecimiento neoclásico. Lo que importa es el crecimiento per cápita, por si acaso. ¿Ah? Si una economía no crece más que su población, está decreciendo. Y el problema, Gonzalo, es que el crecimiento de la población está entre 1,5 y 1,7. Entonces, cuando uno crece menos de 2 y su población crece en 1,5, 1,7, está creciendo cero. Lo que tenemos básicamente en los últimos casi 4 o 5 años, crecimiento cero. Y los pronósticos son crecimiento cero. Y no hay país, no hay política de un país que aguante crecimiento cero, ¿eh? Sin una crisis, pero de la Madonna. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Los peligros pueden ser, aquí no es necesariamente cierto, para mí es importante darse cuenta de las cosas, ¿no? Tuvimos un estallido social, ¿no? Cuando un gobierno que supuestamente era un gobierno pro crecimiento, ¿no? Un gobierno pro libre mercado, lo que tú quieras, que había prometido reactivar la economía, no lo había logrado hacer. No lo había logrado hacer. De hecho, el crecimiento per cápita anual en septiembre del 2019 era como 0,5%, o algo así, era nada. Entonces, ojo, yo creo que el llamado de Gonzalo es bien importante, digamos, porque si uno no restablece eso, no va a haber solución constitucional que lo arregle. No va a haber regla que arregle el problema de que tú no estás creando condiciones económicas para la gente. ¿Ya? Eso. Ahora, tú me dices qué cosas conservar y qué cosas sacar. A ver, yo diría, del documento propuesto, yo creo que hay hartos conceptos que se pueden tomar, ¿no? Pero esos conceptos debe clarificarse el mecanismo institucional mediante el cual se reglamentan para que no se desborden, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece correcto que avancemos mucho más agresivamente en el tema de la regionalización, ¿no? Y darle más responsabilidad a los gobiernos locales, ¿no? Me parece correcto eso, ¿no? Pero si uno lo hace de una manera anárquica y descontrolada, lo que va a generar es un problema fiscal mayor a futuro, va a generar problemas macroeconómicos muy grandes, ¿no es cierto? A mí me parece que el tema de la paridad es importante. Yo sospecho que a futuro la paridad va a aparecer en distintos cuerpos electos, ¿ya? A mí como la parte de mi hemisferio mental, digamos, que es más liberal, me dice que no es bueno eso, que existan cuotas y todo lo demás, y por lo tanto, pero la otra parte me dice que hay que corregir el tema de la paridad en Chile, evidentemente. Entonces yo creo que un mecanismo en el cual tengamos paridad por un tiempo, por algunos ciclos electorales, pero que después se ratifique si quiere seguir o no, digamos, algo así va a tener que ocurrir. Y yo creo que vamos a tener que encontrar una fórmula de reconocimiento de los pueblos originarios, de incorporar su idioma, sus símbolos, su cultura como cosas que son parte de, por ejemplo, de la educación, particularmente en las zonas donde tradicionales, asociadas a cada nación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tipo de cosas son muy, muy importantes de rescatar, pero mejorarlas, pues, ¿no? O sea, rescatarlas, pero colocándole una institucionalidad que le ponga borde. El tema de los derechos sociales. Podemos tener una constitución que diga que como chilenos aspiramos a una expansión de los derechos sociales, pero tenemos que colocarle gobernabilidad a eso. No puede ser simplemente que quede al arbitrio de un juez cualquiera decir que alguien tiene derecho a algo. Tiene que ser que la política establece los tiempos y la manera en que eso se va conquistando, ¿ya? ¿En qué cosas de la Constitución antigua? Bueno, muchas. Pues el Senado, mantengamos el Senado, nos mantengamos la separación de poderes, ponte tú una idea, ¿no? Mantengamos la idea de que sea difícil para una mayoría circunstancial cambiar el sistema electoral, que yo encuentro que es increíble. Eso estuvo ahí y nadie se escandalizó mucho, francamente. Pero era una cosa, para mí era de lo más grave. Cuando yo se lo contaba a los corresponsales internacionales no podían creerlo, lo que estábamos haciendo. Bueno, así que hay muchas cosas. Yo creo que hay una tradición, o sea, por favor, aprendamos de la tradición republicana, que tampoco es chilena, por si acaso, es una cuestión de Occidente, en fin. Y finalmente, ¿qué es lo que le falta a la constitución anterior, que también le falta a la propuesta, y que yo trataría de avanzar, que es, yo lo llamaría, nos falta que la constitución coloque ciertos principios y ciertos mecanismos de reforma del Estado. Porque nosotros tenemos un Estado disfuncional, ¿no? Todos sabemos de que está prohibido bajo el marco legal actual, por ejemplo, las huelgas del sector público, y sin embargo ocurren. ¿Qué es eso? Eso es un Estado disfuncional, ¿correcto? Entonces,
yo creo que, por ejemplo, a mí me invitaron, yo fui uno de los pocos economistas que fue invitado a la convención Gonzalo, me invitaron a hablar de reforma del Estado a la comisión correspondiente, tengo que reconocerles eso, y yo le hice una sugerencia, y es que, ok, si quieren podemos crear una posibilidad para que el Estado o incluso gobiernos regionales creen empresas públicas. Yo en principio no creo que eso tenga por qué tener un problema, si es que existen mecanismos que obligan, ¿no?, a quien cree esa empresa a darle un gobierno corporativo, ¿no?, apropiado, correcto, que tenga los controles que se necesita que tiene una empresa para que no se salga de giro, para que no se lo tome para que sea bien manejado los fondos públicos, para que no se convierta en un lugar para estar básicamente nombrando a operadores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede hacer, no tiene ningún problema, pero yo creo que hay que ser más explícito respecto de los mecanismos que gobiernan al servicio civil, o sea, a los trabajadores del sector público, a las empresas del Estado, a los municipios. Aquí no estamos haciendo los gringos en Chile, hay un problema de deuda encubierta en los municipios a través de las corporaciones municipales, muy bien inspirado porque es para arreglar temas de salud y educación, pero eso es deuda cuasi fiscal, que está ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos que ser más explícitos con los temas de reforma del Estado. Si usted me dice a mí, o sea, en esa parte yo expandiría, no achicaría, francamente. Eso. A ti, Gonzalo, para forzarte un poco más en la respuesta, ¿qué rescatarías de lo que se propuso y se rechazó? Dos iniciativas y cosas que echaste de menos en el borrador. Yo, por ser ordenado, partiría por el artículo primero, ¿no? Artículo primero, el Estado social de derecho, me parece que es algo que hay que rescatar de este proyecto de nueva constitución, rechazado ayer domingo. Lo que sí me parece que sería muy, muy prometedor de una nueva conversación es que entendamos de que el principio de subsidiariedad y el Estado social de derecho conversan. No son antagónicos, no son opuestos, sino que conversan. De hecho, en países que nombramos con frecuencia, ¿no?, de manera aspiracional, como Alemania, los tienen reflejados ambos en sus constituciones. De una manera diversa, también España los tiene contemplados ambos en su constitución. De hecho, la Unión Europea también lo tiene. Entonces, bueno, no vamos a inventar nada y va a ser una gran señal de que tanto el principio de subsidiariedad, para mí, piedra angular de una sociedad libre, como un Estado social de derecho garantizados, ¿no?, que para la centroizquierda y para la socialdemocracia, ¿no?, es también su piedra angular respecto del orden social, sí pueden conversar. Yo creo que si ahí se puso una conversación de ese tipo, yo creo que de verdad podemos construir una constitución que le dé estabilidad y que le permita a Chile desarrollarse por un largo tiempo. Además de construir un consenso amplio. ¿Hay muchas cosas que rescatar en los detalles? Sí, sin duda. Pero para mí eso sería una señal. ¿Por qué? Porque sería una señal de la capacidad de ir más allá de los eslogans, de derrotar a la cultura de las identidades y de avanzar correctamente en conceptos que puedan permitir un diálogo permanente, no solo puntual respecto de la emergencia, ¿no?, y de la urgencia en la que estamos, sino consistentemente. Es decir, de que cuando miremos el artículo primero de la Constitución, todos nos sintamos parte de él. Está mucho en esto de ser capaces incluso de encontrar la razón a quien piensa distinto, ¿no? Y entender de que si para esa persona es tan importante algo, vale la pena a veces reflejarlo y coordinarlo. Yo creo que eso, el principio de subsidiariedad y el Estado social de derecho, conversan, pueden estar presentes y serían una gran señal respecto del orden social hacia adelante en una nueva constitución. Ahora, en materia, obviamente que hay materias respecto de modernización que son claves, ¿no? Nosotros en materia medioambiental, la actual constitución apenas enuncia algunas cosas y hoy día está transformado no solamente en uno de los valores sociales más relevantes, el cuidado del medio ambiente para todos los chilenos y en general para el mundo, ¿no?, sino que también tiene un tema de contingencia, ¿no?, el cambio climático. Entonces ahí también tenemos una oportunidad importante de hacer y de avanzar en materia medioambiental, que lo hizo en alguna dimensión, pero de nuevo, yo creo que de la mano de cierta ideología que transformó en exceso lo que podría haber sido virtuoso, ¿no? Un capítulo dedicado al medio ambiente. Y hay muchas otras materias, creo yo, que también en lo que tiene que ver con los derechos de los animales, sin de nuevo caer en la sobreideologización, pero hay mucho que reflejar de un Chile moderno en esa nueva constitución. Pero hacerlo de manera inclusiva, como diría, ¿no?, de una manera que sea integradora
de nuestras diferencias y no excluyente. Para el cierre, Oscar, dos cosas. Quiero tomar una pregunta dirigida a ti, que no esté respondida hasta ahora, y que te incomode un poco. A Eh, ver. preguntan si te llamaran hoy de moneda, de la presidencia para tomar un ministerio. ¿Lo tomarías sí o no? ¿Y bajo qué condiciones? Pucha, esa respuesta tiene otro precio. Entonces la dejamos ahí en suspenso. No, no, yo diría lo siguiente, yo diría que Hay un todos tenemos ministerio que que está en la poner, Alameda y que hay- se está por tiene- desocupar, ¿ah? yo lo que diría es lo siguiente, yo diría que todos tenemos que poner de nuestra parte para ayudar en este proceso, pero los que me conocen, algunas personas me pueden conocer más personalmente, que están viendo esto, saben que a mí no me gusta este tipo de comportamiento teatral de la política. O sea, las cosas para mí son reales y los desacuerdos que yo tengo con algunas de las personas que han estado involucradas en este proceso son desacuerdos profundos, políticos y éticos. Y para que yo participe de un proceso tengo que resolver esos problemas. Y no creo que ocurra porque a los políticos les gusta barrer ¿no es cierto? La mugre bajo la alfombra y no abordar el hecho que estamos en desacuerdo y que yo tengo un problema contigo. Ese es el problema. Esa es tu primera pregunta. Pero tú tenías otra más interesante. Sí, hay otra más interesante. No, está bien, lo tomé del público. Solo para el cierre de tu parte, ¿dónde están las claves en términos económicos, institucionales para dar un paso adelante? Dejar atrás el estancamiento. Sí. Mira, yo creo que una parte de esto se resuelve, por supuesto, resolviendo las incertidumbres constitucionales y tributarias y todo lo que estamos metidos, pero yo honestamente creo que eso no es el tema central para reacelerar el proceso de crecimiento de Chile, lo digo con sinceridad. Yo tengo la impresión de que uno podría tener una estrategia de desarrollo, una nueva estrategia de desarrollo chilena, eh, con la constitución anterior, con la que vamos a producir, en fin, pero requiere una manera de pensar a la que no estamos muy acostumbrados en Chile, ¿ah? Ni la izquierda ni la derecha, para ser súper sincero. Cuando uno mira los países que llegaron a la categoría de Chile, de países como de clase media aspiracional, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que es Chile más o menos en el mundo, y dieron el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la Irlanda hace como 40 años atrás, estamos hablando de las Finlandias, Corea, Taiwanes, ¿no? Cada uno de diferente manera, porque tienen culturas distintas, en fin, ventajas comparativas distintas, obviamente diferentes, pero en todos esos países lo que ocurrió fueron un conjunto de pactos público-privados muy explícitos, pero muy, muy explícitos. O sea, en Corea había literalmente compromisos de exportación de las empresas privadas contra el hecho de que ellos el gobierno le iba a crear condiciones de infraestructura y posibilidades, pero el gobierno le decía, pero usted me crea empleo y empleo de calidad. Esto es pasando y pasando. Ese tipo de acuerdos uno lo ve en Singapur, uno los ve en Irlanda, uno los ve en Finlandia, uno los ve en Nueva Zelanda, uno los ve en distintas partes del mundo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Algunas malas noticias que yo siempre doy, digamos, pero lamentablemente la razón por la cual esto incomoda tanto es porque esto no es en el mundo de My Little Pony, de nuevo, ¿no? La manera en que se hace es el Estado haciendo acuerdos con la gran empresa, lo lamento. Yo entiendo que las pymes, suena bien que uno diga que las pymes y los startups tienen un rol, pero francamente, si uno quiere reacelerar el crecimiento de nuestra economía, lo que necesita es movilizar la capacidad de inversión y la capacidad de gestión de los grandes grupos empresariales chilenos. Eso es lo que necesita. Si queréis hacerlo rápido, si queréis demorarte 60 años, bueno, ok. Y por lo tanto, la conversación es con las grandes empresas chilenas exitosas, ¿no? Tú tienes que conversar, ¿no es cierto?, con Cencosud, tú tienes que conversar con Conchitoro, tú tienes que conversar con Copec, tú tienes que conversar con las grandes empresas chilenas, y la pregunta es, ¿cómo esas empresas chilenas, ¿no?, hacen apuestas para transformar nuestra economía? Eso es, ¿no? Pero cosas nuevas, pues, que tienen que ser cosas nuevas, que por definición, de nuevo el modelo solo, van a tener mayor productividad marginal, ¿no? Pero claro, como tienen incertidumbre para ellos, cómo el Estado le va a crear esas certidumbres que necesita y cómo ellos van a, en esta ocasión, asegurarse de que esos proyectos de inversión contribuyen al tema de la sustentabilidad y contribuyen a generar más equidad. Un mensaje que yo quisiera darle para la gente del mundo empresarial que me está escuchando es el siguiente, ¿ya? Hay un cambio de mentalidad que tiene que ocurrir acá, ¿no? Y el cambio de mentalidad es este. Uno de sus objetivos como empresario chileno es generar
más equidad. ¿Entienden? O si no, este país no va a ser sustentable como una democracia liberal. Sus objetivos son generar valor, es cierto. Su objetivo es innovar, es cierto. Su objetivo es generar inversión, es cierto. Pero lo que tiene que entender es que eso va a ser sustentable y va a conversar con el proyecto del país si es que genera más equidad. Y cada uno lo puede hacer de distinta manera, y habrá algunos que podrán hacer un poquito más y un poquito menos. Ese son el tipo de acuerdos que tenemos que constituir, y el problema que tenemos es que, lo voy a decir izquierda y derecha, ¿no? La cultura de la izquierda chilena, incluso la concertación, tiene un poquito de antiempresarialidad, un poquito que como que hay que sospechar de los grandes empresarios, ¿no es cierto? Eso siempre ha sido así, ¿no es cierto? Y la cultura de la derecha y del empresariado chileno es antiestatal completamente. Esta idea de que vamos a hacer acuerdos con el Estado speaking the winners, ¿no es cierto? A pesar de que eso es lo que se ha hecho en todas partes, desde Singapur hasta Irlanda. Entonces, tenemos que salirnos de nosotros mismos para generar esos acuerdos. Tenemos que salirnos de estos prejuicios y darnos cuenta de lo que los países exitosos son países en que han hecho estos acuerdos de una manera en que todos van en la parada, para decirlo de una manera. Todos van en la parada y todos contribuyen. Los trabajadores contribuyen, ¿no es cierto?, con más paz social, paz laboral, pero van en la parada, ¿no es cierto? Son accionistas del proceso, ¿no es cierto? El Estado contribuye, pero los políticos contribuyen con estabilidad política y condiciones, pero van en la parada, digamos. Después se crearon las condiciones para el crecimiento y la prosperidad. Ese es el tipo de construcción que hay que hacerlo. Yo creo que el batatazo que vivimos ayer genera la posibilidad de que nos empecemos a dirigir hacia un clima que permita ese tipo de conversaciones. No creo que estemos ahí para nada todavía, no, para nada, pero falta muchísimo. Pero esa es la dirección a la que tenemos que ir, ¿no? Si es que queremos proyectar un proceso de crecimiento que saque a este país de la esclerosis y el estancamiento en que está. Eso. Gracias, Oscar. Gonzalo, para ti, palabra al cierre y pregunta final. A tu juicio, ¿dónde están las claves en términos políticos e institucionales para dejar atrás el congelamiento, la polarización política o de la élite? ¿Qué hay que hacer? La política tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, que es un mercado muy dinámico, ¿eh? Con una gran capacidad de adaptación a las nuevas reglas, a los nuevos desafíos. Y uno ve a los mismos actores comportarse de una manera o de otra en función de los incentivos que ven en los electores y en las reglas, ¿eh? Así que yo creo que el gran aprendizaje de ayer es que voten 13 millones de chilenos, hay un nuevo set de incentivos, tenemos que tratar de rescatar eso como capital político y cultural, ¿no?, de nuestro país, el voto, y por eso el voto obligatorio. Y lo segundo, los extremos nos han generado mucho daño y nos han quitado capacidad de acordar, de ponernos de acuerdo. Yo creo que en eso pasa porque, de nuevo, recuperemos el espíritu mayoritario, ¿no? Esta sensación de construcción de mayoría, de hablarle a todos los chilenos y no solamente a un nicho en específico que me permite a mí figurar con un 2% como parlamentario o con un 3%, ¿no es cierto?, como senador, sino que tener una mirada de que se necesita construcción de mayoría, algo que funcionó durante los 90, que la Concertación lo entendió muy bien, que en el caso de Chile Vamos, un lento aprendizaje, pero llegó a eso, y que de alguna manera se deterioró profundamente a partir de reformas bien inspiradas, pero que generan un cuerpo de incentivos absolutamente perverso, ¿no? Yo creo que se puede mantener la proporcionalidad, pero una proporcionalidad mayoritaria. Tampoco hay que inventar nada, hay países que la tienen y que tienen gran estabilidad, ¿no? Tampoco se trata de abandonar la proporcionalidad, pero sí poner ciertos pisos, ciertos umbrales mínimos, ¿no? No resiste uno aprendía en los libros, siempre, ¿no?, en la academia decía, la polarización o los sistemas políticos polarizados es cuando ya hay 11, 12 fuerzas políticas en disputa por el poder. Nosotros hace mucho rato que pasamos por ahí, ¿no? Nosotros estamos a la altura de las 30, 36 fuerzas políticas en disputa por el poder. O sea, el nivel de fragmentación y polarización impidió la conversación en serio de política y de políticas públicas. Así que yo creo que pasa por ahí un ajuste, y por eso que el sistema político hubiera quedado mal, para mí era un elemento determinante, ¿no?, en la inestabilidad política que podía generar. Se agravaban los problemas, estaban muy lejos de solucionarse, y bueno, obviamente porque aquellos que estaban a cargo de redactar esas reglas estaban más pensando en cómo eternizar esa mayoría circunstancial y no en cómo darle a Chile un sistema estable, ¿no?, y de representación de mayoría.
Ahora, como un fenómeno, primero, decirle que aquí pasó algo mayúsculo que va a generar efectos políticos de mediano y largo plazo. No lo estamos visualizando todos todavía, porque tenemos que empezar a ver cómo reacciona. Ya va a haber primeras reacciones, el tipo de cambio de gabinete. El tipo de cambio de gabinete. A pesar de que el señor Grau respira aliviado después de la respuesta de Oscar, ¿no? Pero yo creo que hay un cambio de gabinete que va a ser, tiene que ser muy sustantivo en una dimensión, por lo menos que a mí me importa mucho. El diseño de un gabinete de amigos ya fue, no resultó, se cayó, ¿no? Y hoy día tiene que entrar gente al gabinete que demuestre capacidad de diálogo, que tenga experiencia y capacidad de diálogo. Porque si no, lo que vamos a vivir en los últimos 3 años es algo muy negativo, sobre todo en el ambiente que correctamente menciona Oscar, ¿no? Externo e interno de nuestra economía, que es que la polarización, pese a lo que pasó ayer, se extreme. Es decir, aquí existe una probabilidad de que el gobierno, en vez de correr hacia el centro, decida correr hacia el otro lado, ¿no? Y de alguna manera se arrincone. Yo creo que sería no solo un error, sino algo negativo para Chile. Por eso hay que darle todas las facilidades para que no se arrincone el gobierno, sino para que se mueva hacia el centro, se mueva a ser protagonista de grandes reformas, de grandes acuerdos, y no se arrincone. Un primer gesto, así como va a ser el gabinete. El segundo gesto que veo yo, el tipo de reforma de pensiones que ponga sobre la mesa. Yo creo que Mario Marcel, en una prudencia infinita, no explicitó el tipo de reforma que quería, a pesar de que se lo pidieron con fuerza. Si la ministra del Trabajo deja su cargo, va a ser una señal respecto a la reforma de pensiones. ¿Ah? Lo más probable es que ella termine en desarrollo social, porque mal no lo ha hecho. ¿Ah? No estoy haciendo un juicio respecto de su persona, de su rol, pero va a ser para el tipo de reforma de pensiones que va a impulsar Mario Marcelo, que va a impulsar el gobierno, a ella no va a querer ser la ministra del Trabajo. Ahí hay 2 señales. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias Gonzalo, Oscar y todos los clientes, amigos de BTG que están conectados. Será para la próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Un abrazo.